Sean todos bienvenidos a esta cuarta clase donde hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de comprar ETF? Recordemos que este es el cuarto episodio de nuestro curso de cómo invertir correctamente en ETF para tener éxito en los mercados financieros. Entonces, vamos a iniciar mejor con esta clase ya para no hacerlos esperar, pero tengo que recordarles antes de que si quieren saber dónde comprar estos ETF, recuerden que tenemos la plataforma de QuantFury, la cual es una plataforma regulada de 0 comisiones, donde además vamos a poder recibir una recompensa si utilizan mi código de invitación, el cual es F4D. Esta recompensa puede ser una acción totalmente gratis, pero les he pedido a nuestros amigos de QuantFury que les regalen una acción del SP500. En este caso, no será como tal del SP500, sino que va a ser del ETF SPI. Entonces, ¿qué mejor regalo que hacer un curso totalmente gratuito de cómo invertir en ETF y además recibir un ETF simplemente por utilizar mi código de invitación? Este es el regalo que les ofrezco, además del curso gratuito, y espero que lo puedan aprovechar. Además de que obviamente me estarán apoyando a mí para que yo pueda seguir subiendo los demás capítulos y pueda seguir subiendo contenido. Ya sin más que decir, sin aburrirlos ya más con esta, digamos, gran oportunidad, vamos a comenzar con la clase. Lo primero a tener en cuenta es la tasa de mantenimiento. Tenemos una tarifa de mantenimiento porcentual anual, obviamente. ¿Qué ocurre con esto? Esta tasa de mantenimiento incluye los gastos administrativos, los gastos operativos y otras tarifas. Pero, además de esto, también hay ocasiones donde distintos, digamos, fondos, vamos a llamarlos los fondos, lo que se conoce como hedge fund, fondos de inversiones, fondos mutuos, todos estos mecanismos para invertir en bolsa donde agrupan el dinero de varios inversores para invertirlo en ciertos activos específicos que un gestor selecciona, siempre termina elevando los costos porque obviamente hay que pagar la experticia de ese gestor y también tenemos que pagar el mantenimiento por nosotros mantener esas posiciones. ¿Mantenimiento de qué? Bueno, simplemente porque nos están haciendo el favor de invertir nuestro dinero en, digamos, en estos fondos. Cuando se habla de ETFs, si invertimos en ETFs que invierten de manera pasiva, como por ejemplo, invertimos en un ETF que replique el SP500, como no hay nadie comprando y vendiendo de manera activa, no tenemos que pagar por la experiencia o por los conocimientos de otra persona, en este caso, del gestor. Lo único que vamos a pagar va a ser una tasa de mantenimiento que va a incluir gastos administrativos, gastos operativos u otras tarifas. Y se recomienda siempre que estos sean menores a 0.3%. ¿Cómo podemos saber cuando un ETF está cobrando menos que eso? Bueno, para eso tenemos la fabulosa página de ETF.com. Aquí lo tenemos. Y vamos a buscar, por ejemplo, el índice SPI, que es el que les estoy regalando al utilizar mi código de invitación F4D. Al entrar, vamos a tener que buscar aquí el expense ratio, que como podemos ver es 0.09%, muy por debajo del 0.3% que les estoy recomendando. Pero si buscamos otros ETF, vamos a buscar aquí, busquemos, digamos que no tengo ni idea de lo que es, pero para hacer el ejemplo, vamos a ver, este se dedica a las small caps, así que según esto debe ser más caro. Vemos aquí que el expense ratio es de 0.59%. Entonces, ya por ese factor yo comenzaría a descartarlo, debido a que a largo plazo, aunque no lo parezca, las comisiones terminan haciendo que la ganancia que generamos por invertir en estos fondos, o en este caso invertir en ETF, sea mucho, pero mucho menor. Por eso les recomiendo siempre menos del 0.3% porque nada es gratis en la vida, pero por lo menos podemos controlar las comisiones que nosotros decidimos pagar. Esto es lo que más podemos controlar en bolsa. ¿Cuánto dinero podemos pagar por estos servicios financieros? Y obviamente tengan en cuenta de que este 0.3% es mucho más bajo, pero muchísimo más bajo que el 10 o 15% que te llegan a cobrar algunos gestores por tasa de éxito. ¿Cómo podemos evaluar un ETF? Ok, primero, lo más importante es que nosotros tenemos que ahorrar tiempo y esfuerzo. Y esto es lo que nos da los ETF.
analizar una acción requiere de un análisis técnico, análisis de volumen. Necesitamos hacer análisis fundamental, hacer una valoración de la compañía, hacer una valoración del modelo de negocio. Tenemos que hacer una valoración comparada, o sea, comparar la compañía, la valoración que tiene y todos sus indicadores con empresas que compitan con ellas en el mismo sector. Es un trabajo muy arduo que probablemente si eres doctor, abogado, tienes alguna empresa pequeña o simplemente eres un emprendedor, no vas a tener tiempo de investigar eso. Por eso los ETF son muy recomendados por varios gestores. Porque si quieres invertir en bolsa, pero quieres ahorrarte todo el tiempo de investigación, compra un ETF. ¿Qué es lo principal que se recomienda evaluar? Bueno, tienes que evaluar primero el rendimiento de los últimos 3 años. No vas a invertir en un ETF que ha estado fallando todos los años, porque estarás perdiendo primero todos los años y la tendencia probablemente va a ser muy difícil que se voltee. ¿Cómo podemos evaluar esto, el rendimiento de los últimos 3 años? Nos vamos aquí, vamos a usarlo con este mismo ejemplo y aquí tenemos el rendimiento. ¿Ok? Si lo queremos en porcentaje, para que se nos haga mucho más fácil, vamos a Performance. Y aquí vamos a ver, el rendimiento de los últimos 5 años ha sido de un 17%. Bien. Y esto comparado con lo que nosotros decimos que tiene que ser por lo menos superior a un 25% para decir que es un buen ETF. Sin embargo, 17% ya les digo yo que está bastante bien para ser un ETF. ¿Qué buscamos con este 25%? Que bueno, que por lo menos el rendimiento anual sea aproximadamente a un 8%. Bueno. También no hay que ser muy malos con este ETF porque este es un rendimiento de los últimos 5 años. Quizás si vemos el rendimiento de los últimos 3 años, solamente que aquí no podemos, digamos, aquí está, rendimiento de los últimos 3 años. No podemos compararlo porque, bueno, tenemos fechas diferentes. Sin embargo, lo que se busca aproximadamente es que al año te suelte un rendimiento de un 8%. Y aquí podemos darnos cuenta que el rendimiento del último año ha sido un 25%, lo que quiere decir que le ha ido muy bien a este ETF. Por colocar un ejemplo, otro ejemplo, vámonos al SPY, que es el ETF que le estoy regalando actualmente. Nos vamos a Performance y vemos que esto es como debería lucir un buen ETF. Un rendimiento del 10%, del 26% del último año, del 15% de los últimos 5 años. Podemos ver que es incluso menor que el que vimos anteriormente. Y en los últimos 10 años, un rendimiento del 12.5%. ¿Ok? Recordemos que siempre busquemos que estemos en positivo sin importar la temporalidad. La idea tampoco es invertir en el punto más alto del ETF, así que eso es algo que vamos a analizar también en próximas clases. Pero en general, llévense este manual. Tenemos que invertir en un ETF que tenga un rendimiento en los últimos 3 años, por lo menos el 25%, o que sea de un 8% anualizado. Sencillo. ¿Cómo nosotros podemos evaluar un ETF? Tenemos el método del Value Investing. Primero, tenemos que saber de qué sector, tenemos que entender qué sector va a crecer el día de mañana. Obviamente no tenemos una bola de cristal, nosotros no podemos saber cuál va a ser el próximo Apple o el próximo Amazon, pero lo que sí podemos saber es cuál es la siguiente tendencia a la cual estaremos apuntando. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? La inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, el cambio climático. Empresas que se dediquen a esto tienen el futuro casi asegurado. Además, también hay otros sectores como el sector de los semiconductores, el sector de la energía, porque todo esto de lo que estamos hablando va a requerir energía y puede requerir energía limpia. Entonces, ¿qué sector va a crecer el día de mañana? El que tenga mayor demanda en el futuro. ¿Y qué empresas van a tener mayor demanda en el futuro? Las que solucionen los problemas más complejos. Así de sencillo. ¿Cuáles empresas lo respaldan? Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir en un ETF que no esté respaldado por una compañía que tenga el suficiente dinero o la suficiente experticia para formar, o sea, para crear ese ETF y que además tenga muy, pero muy buenos inversores. Eso lo voy a explicar en la siguiente lámina para que entendamos cómo nosotros podemos saber qué empresa lo respalda. Y lo último es saber cuáles son los planes que tiene a futuro, o sea, cuál es la metodología que va a seguir ese ETF, la persona que creó ese ETF o la empresa que creó ese ETF, cuáles son los planes que tienen de poder, digamos, recaudar más capital o de invertir el dinero en distintas acciones. Al final lo que importa es eso, en qué acciones va a invertir y por qué.
Continuando con eso, entonces, tenemos que comprar los proveedores más grandes y más comercializados. Tenemos un historial comprobado y una mayor seguridad de la inversión. ¿Qué significa un historial comprobado? Que hayan hecho varios ETFs y esos ETFs hayan tenido éxito. Y eso nos va a dar una mayor seguridad en nuestra inversión. Los mayores creadores de ETF ya son conocidos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Vamos con SPDR. La casa SPDR crea de los mejores ETFs que existen en la actualidad. Además de la casa SPDR, también tenemos la casa BlackRock, que también crean ETF. Y además de la casa BlackRock, también tenemos la casa Vanguard. Son los tres que gobiernan el mundo de los ETF. Así que cualquier ETF emitido por alguna de estas casas, puedes tener la certeza de que vas a tener un historial comprobado y una seguridad de tu inversión. Si tú decides comprar un ETF por una casa que no es tan conocida, que no tiene tantos inversores y no tiene tanta liquidez, probablemente ese ETF vaya a desaparecer. Así que siempre escoge vehículos de inversión que estén respaldados por alguna de estas tres compañías. Busca también en Google cuáles son los principales emisores de ETF. Tan sencillo como hacer esta búsqueda. Aquí te van a aparecer BlackRock, iShares, Vanguard, Amundi, DWS es muy bueno y Leadsource. ¿Ok? Estas casas, incluyendo también la del SPDR, vamos a buscarlo nuevamente, SPDR. ¿Ok? El SPR, como dicen, son los fondos, son de una familia de fondos cotizados negociados en Estados Unidos. Cuando nosotros veamos SPDR antes del nombre del ETF, vemos Vanguard, BlackRock o alguno de los que vimos en esta lista, ya podemos tener la seguridad de que estamos invirtiendo con personas que saben del tema y que hay calidad detrás de ese fondo. Espero que les haya gustado esta clase, déjame en los comentarios qué te ha parecido y recuerda, recibe tu ETF totalmente gratuito con mi código F4D. Sin más que decir, nos veremos en una próxima clase. Hasta pronto.